La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos, buenos días, esto es A Pensar Más. Hoy es viernes 15 de diciembre del año 2017. Bienvenida, Rosa María Palacios, ¿cómo estás? Voy a cantar, no renunciaré. No, la verdad, no tenemos la canción, ¿no? Pero sí, es que esa fue la canción de anoche, la portada de La República hoy día, no renunciaré. Bueno, como ustedes saben ya a estas alturas, ayer el Perú estaba removido con las noticias vinculadas con serísimas acusaciones al presidente de la República. Se le imputaba haber recibido pagos de la empresa Odebrecht mientras era funcionario público, lo cual configuraba, ¿no es cierto?, un presunto cohecho, coima o colusión. Los dos son delitos, por cierto, muy graves. Ayer, todo el día, personas como yo y como muchos otros periodistas, gente de buena voluntad, le pedían al presidente que explique, mientras que en el Congreso, hay que decirlo, ya no le pedían explicaciones, le daban plazo. Si usted no renuncia hoy, lo vacamos mañana. Lo cual ya comenzó a convertirse en una bola de nieve porque se fueron sumando todos, ¿no es cierto?, a excepción del partido de gobierno. Al final de la noche, hasta Alianza para el Progreso, aliado de facto del gobierno, también había sacado un comunicado diciendo lo mismo. Esto es una demostración de dos cosas. Primero, de lo fácil que es, incendiar la pradera sin escuchar. Fíjense, hasta el más vil de los delincuentes, hasta el más cruel y villano de los hombres y mujeres, tiene derecho a que se le escuche, o sea, a que se le diga, bueno, ¿qué pasó? Mínimo, ¿no? Claro. Bueno, ese derecho ayer fue negado por el Congreso al presidente de la República, una y otra vez. Tan es así que el presidente comete la torpeza de decir, voy el 22, que también es ridículo, pues la próxima semana, 8 días, y le dicen, no nos interesa que venga el 22. Chao, ya fuiste. Con lo cual ya no tiene que ir a la Comisión Lavallato, porque le han devuelto su escrito diciendo que ya no va. Entonces ahora las explicaciones son con el país, lo cual me parece muy bien. Ahora, ayer se han demorado la vida en sacar discúlpame, yo y Ismael Soto, que nos escribíamos por WhatsApp muy tarde anoche, y como dijo uno de los tuiteros, al jefe de comunicaciones que lo cuelguen en el Cerro San Cristóbal, la verdad. Por favor. Ya estaban saliendo en vivo a las 10:30, me parece, y de repente pararon la transmisión y nadie sabía qué pasaba, y no la van a grabar. Y claro, si uno se da cuenta, sí están grabando, claramente, porque hay tomas de... Tú ves que hay acercamientos. Claro, hay planos editados. Exactamente, sí. Hay planos perfectamente editados, cualquiera lo sabe. Entonces se han demorado en editar, ha salido 11:30 de la noche. En este país, miren, yo he tenido un programa de 11 a 12 de la noche muchos años de mi vida, y la gente se va a dormir. El principal problema es que la gente trabaja, la gente que es la mayoría de los peruanos somos trabajadores, y a las 11 de la noche estamos durmiendo. Entonces, el presidente, que ha podido dar este mensaje a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde, se ha pasado toda la noche teniendo pues en ascuas a todo el mundo, lo cual es lo primero que dice es un pésimo manejo de comunicación. Lo segundo es que al decir no voy a renunciar, le está diciendo al Congreso, váquenme. O sea, si ustedes quieren, váquenme. No hay otra forma de salir de él. Eso es lo que le está diciendo el Congreso. Entonces, si ustedes me van a vacar, necesitan un motivo y los 87 votos. Vamos por el motivo. El motivo era sólido, ¿no es cierto? El señor A nos mintió, B dijo que, B más grave, tiene una presunta coima. Sobre lo segundo, sobre el que nos mintió, eso no hay duda. Recién rectificó el sábado. Pero sobre lo de la coima, ya ahí sí, anoche ha dado una explicación. Yo no me quedo satisfecha con esa explicación, yo quiero más, pero yo soy periodista, pues yo quiero hacer 25 preguntas más. Y creo que no están contestadas todas las preguntas, porque evidentemente en una presentación de este tipo no hay forma de contestarlas todas. Pero hay mucho por contestar. Y yo creo que si con un presidente menos apurado y nervioso, se le pueden hacer más preguntas y él contestarlas y terminar con este capítulo, ¿no es cierto? Y dejarlo así, a satisfacción
de los que quieran estar satisfechos con la explicación. Pero necesita más respuestas, evidentemente que necesita mucho más respuestas. Ahora, creo que por fin el presidente decidió pelear, lo cual es una buena noticia, porque la vocación de alfombra que tiene el presidente Kuczynski creo que no la ha tenido ningún presidente nunca, no lo han chancado, lo han pisoteado como les ha dado la gana. Entonces, por fin decidió pelear. Lo acompaña su viceministra, perdón, su vicepresidenta al lado. Y acá viene una cosa que tengo que explicar, porque ayer, conversando con Pedro Cateriano, me hizo notar un detalle en la Constitución que yo no había notado, y puede ser, más que puede ser, yo creo que él tiene razón y que la equivocada soy yo. La Constitución está en la mesa en estos momentos. La Constitución siempre está en mi cartera en estos días. Hay épocas en que uno camina con el Código Penal, otras que camina con la Constitución. La Constitución dice lo siguiente, el artículo 115. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente, es decir, el señor Martín Vizcarra. En defecto de el segundo vicepresidente, es decir, la señora Mercedes Arauz. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso, es decir, el señor Luis Galarreta. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones, punto. No dice elecciones generales, dice elecciones. Entonces yo ayer te decía, lo que yo entiendo es que son las elecciones en plural del presidente y los dos vicepresidentes. Así es. De ahí el plural. Pero me dice Pedro Cateriano que revisando las actas de la Constituyente en 1993, el precedente de Fujimori, que es un presidente complejo porque no es exactamente igual a estas circunstancias, él sostiene que estas elecciones están en plural porque sí se refiere a una elección general. Sí, presidente y congresistas. Exactamente. Ya. Es decir, que si el presidente de la República es vacado y los dos vicepresidentes renuncian, nos vamos a elecciones generales. Con lo cual el Parlamento actual se disuelve. O sea, no se disuelve, permanece hasta que entra uno nuevo. ¿Cómo les quedó el cachete, señores congresistas? No creo que se atrevan. O sea, ellos para poder mandarse a vacar a PPK tienen que estar completamente seguros de que Vizcarra va a aceptar ser presidente del Perú. Si Vizcarra dice no, y Vizcarra no va a regresar, como se especulaba ayer, hasta el 27 de diciembre. No está en el Perú y no, aparentemente no quiere explicar más. ¿Ok? Entonces, mientras eso suceda, ¿no es cierto? No están seguros de que Vizcarra va a aceptar. Vacan al presidente. Y en el acto, la señora Mercedes Arauz renuncia y renuncia a Vizcarra. Ok. Ahí el señor Galarreta o quien elige el Congreso, entonces pueden elegir a otra persona, como en el caso de Paniagua, pasa a presidir el Perú por 7 meses, 6 meses, hasta que haya elecciones en abril, y se convoca finalmente, se proclama el presidente y juramenta el 28 de julio. Porque la Constitución manda que juramente el 28 de junio del año en el que fue elegido. Ok. ¿Ah? ¿Cómo haríamos? Interesante, por eso hay cosas que cuadran, ¿no? Por eso Fuerza Popular en todo momento decía renuncia, Claro. ¿no? Decía, vamos a vacar al presidente, como sí lo ha hecho la izquierda y lo ha sostenido incluso hasta ayer. Ahora, después de la izquierda quiere otra cosa. Ajá. La izquierda sí quiere elecciones generales y asamblea constituyente. Sí. Todo, o sea, que se vayan todos, todititos, o sea, ellos todos. Que es una posición muy distinta a la de las demás bancadas, incluida la del fujimorismo. Un poco más desprendida, digamos, ¿no? Claro, es decir, no, se va el presidente nada más, nada más, no se van los vicepresidentes, no se va nadie más, ¿no? Y él no va a renunciar, ha dado una explicación. Insuficiente, sí. Suficiente para quedarse, por ahora, sí. Y les explico por qué. Porque la moción para vacar al presidente de la República, si se presenta hoy, se tiene que votar entre el 3º y 10º día de presentada. O sea, no podría votarse hasta la próxima semana. El presidente tiene derecho a estar presente con su abogado durante 60 minutos y ser escuchado por el Congreso y por todo el país. Eso es lo que dice el reglamento del Congreso. Ahora, ¿se pueden obviar esos plazos? Sí, se pueden obviar esos plazos, de entre el 3º y 10º día. Pero para obviar esos plazos necesitas 4/5 partes del Congreso, es decir, 104 congresistas que digan, no vamos a respetar los plazos, lo vacamos hoy. ¿Ya? Yo no creo que tengan 104 congresistas para vacarlo hoy.
Y sería una grave irresponsabilidad hacerlo. Y es más, el público percibiría este apuro en realidad como una maniobra golpista. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Odebrecht manda estos documentos, muy bien, los pone a disposición de la señora Bartra, son 3 hojitas, pero no presenta los contratos que el presidente exhibió ayer. Contratos que sí tiene Odebrecht con el señor Sepúlveda. Es decir, ¿por qué el señor Mauricio Cruz, gerente de Odebrecht, que no está en el Perú en este momento, se ha ido? Entrega este documento a Rosa María Bartra el 12 y el día siguiente se va el 13. El 14 ya no está en el Perú. ¿Por qué? Porque lo que quieren es vacar al presidente de la República. O sea, hay evidentemente el deseo de la empresa Odebrecht de que PPK no sea presidente. Y necesitan que les deroguen el decreto supremo 003, que pasará pronto a la orden del día. Además, lo van a tener que derogar de todas maneras porque hay un problema ahí con la cadena de pagos y con proveedores peruanos que están sufriendo injustamente. Va a seguir hablando el presidente, tiene que hacerlo. El 21 está citado a la fiscalía. ¿Tiene alguna relación, como dicen los fujimoristas, la fiscalía con PPK? Ninguna. Si lo han citado a declarar, no pueden ser más burros. Ahora, ayer la especulación y la razón por la cual toda la bancada fujimorista se reunió en el Paseo Colón no era para escuchar el mensaje de PPK. La especulación fuerte ayer es que se viene la prisión preventiva para Keiko Fujimori. Y no solo para Keiko Fujimori, sino para algunas personas que han sido altas autoridades en su partido. ¿Ha cobrado peso ese rumor? El rumor ayer era fuertísimo. Fuertísimo. Tanto así que el propio Salaverry trató de desmentirlo o poner un parche, si se quiere, al asunto, Pero ¿no? si tú escuchas las declaraciones de los fujimoristas ayer, no hablaban de otra cosa que no fuera de la fiscalía. Sí, pues. Una y otra vez. O sea, los traicionaba el inconsciente, porque una y otra vez hablaban de la fiscalía y hablaban de la fiscalía y hablaban de la fiscalía. Cuando tú decías, oye, un momentito. Ahora, mientras todo esto sucedía, la subcomisión de acusaciones constitucionales comenzó a montar, ¿no es cierto?, todo este ataque al Tribunal Constitucional para tener un Tribunal Constitucional capturado por el fujimorismo, de tal manera que se tramiten los documentos que ellos quieren que se tramiten. Por ejemplo, un habeas corpus a Alberto Fujimori para sacarlo del Perú. Probablemente. Y eso ha sido ayer. Es un disparate de resolución. O sea, tienes 4 magistrados que según estos señores han prevaricado, porque los 4 han hecho exactamente lo mismo. Al vocal ponente lo inhabilitas por 10 años. Y ese vocal ponente, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, es justamente el que es vocal ponente del habeas corpus de Alberto Fujimori. Qué raro, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos al señor Miranda, que no le hacen nada. Y al doctor Ramos y a la doctora Marilena Ledesma, suspendidos solo 30 días. ¿No? Está en el teléfono Pedro Cateriano, justamente para hablar de nuestra interpretación auténtica. Muy buenos días, Pedro, muy buenos días acá. Buenos días, Rosa María, ¿qué tal? Bueno, estaba explicándole al público esta interpretación del artículo 115, que es muy relevante en este momento, porque el fujimorismo y las demás bancadas tienen que tomar una decisión tomando en consideración si es que finalmente se convoca a toda una elección nueva, con lo cual ellos tendrían que salir del poder también, o si tienen la seguridad en una negociación que Vizcarra se va a quedar en el poder en caso de vacancia. Tú interpretas claramente y explícanos por qué el artículo 115 como si los 3, es decir, el presidente y los vicepresidentes tienen impedimento, se convocan elecciones generales. Explícanos por qué. Exacto. Si el presidente de la República es vacado y los 2 vicepresidentes renuncian o son vacados, en ese caso la Constitución establece la convocatoria a elecciones y deben ser elecciones generales. ¿Por qué razón? Porque en nuestro esquema las elecciones no son separadas, es decir, se realizan en simultáneo tanto las presidenciales como las generales. A diferencia de lo que es el cambio cuando el presidente es vacado y asume un vicepresidente, el vicepresidente completa el mandato, ¿no? Lógico. Si el presidente es vacado y asume el primer vicepresidente, en ese caso el primer vicepresidente completa. Si no asume el primer vicepresidente y accede la segunda vicepresidenta, completa.
Pero cuando el presidente es vacado y los otros dos vicepresidentes vacados o renuncian, en ese caso tenemos que ir a elecciones generales, porque en nuestro esquema constitucional el mandato del presidente coincide con el mandato parlamentario. En este caso estaríamos en un escenario de elecciones generales anticipadas, por cuanto asumiría el presidente del Congreso la presidencia de la República con el objetivo central de organizar las elecciones generales. Ahora, hay algunas preguntas políticas también. Yo he escuchado esta mañana viniendo para acá a Héctor Becerril en RPP, el más, digamos, como podríamos decir, conspicuo miembro de la mototaxi, ¿no? Y el tono ha cambiado. Es decir, yo esperé escuchar, vamos a vacarlo hoy mismo, superando todos los plazos, y no. Obviamente no la beligerancia, es un mentiroso, sigue mintiendo, ¿no? Eso sí estaba igual. Pero no decía que lo iban a vacar hoy. Hablaba de consensos con otras bancadas. Me pareció rarísimo que los fujimoristas hablaran de consensos con otras bancadas. Entonces... Lo que pasa, Rosa María, y tú lo has hecho notar en varias oportunidades, el Congreso ya disparó una bala de plata y como mecanismo de defensa, el presidente de la República todavía tiene la posibilidad de mandar a la señora Arauz para plantear una cuestión de confianza avalando políticamente al presidente. Y de hecho, en la práctica, la presencia el día de ayer de la presidenta del Consejo de Ministros y sus ministros al lado del presidente de la República constituye un aval político al mensaje que le ha dado a la nación. Ahora, por lo tanto, Pedro, eso es algo... Ahora, no pueden ser procesos, digamos, simultáneos. Sí, le damos la confianza a la señora Arauz y a su gabinete, pero igual vacamos al presidente. No, porque en la cuestión de confianza se tendría que plantear la permanencia en el cargo, la garantía de una investigación para que el presidente pueda expresar sus puntos de vista, es decir, ejercer el derecho de defensa. Ahora, yo creo, Rosa María, de otro lado, que esta situación que ha creado el Parlamento el día de ayer, de una tensión máxima, de una precipitación, prueba una vez más el peligro que constituye para el país tener un Parlamento unicameral que en ciertas ocasiones, guiado por la vehemencia política, la pasión, complica la estabilidad institucional del país con medidas poco reflexivas que no se darían o que no ocurrirían eventualmente con la existencia de otra Cámara como es el Senado de la República, ¿no? Claro, pero, digamos, volviendo al tema de la cuestión de la confianza, si lo que quieren poner en jaque es al Congreso, más rápido es decirle al Congreso, Mercedes Arauz, decírselo, miren, si ustedes vacan al presidente, yo y Martín Vizcarra vamos a renunciar, con lo cual ustedes van a tener que irse igual. Exacto. Eso es lo único que tienen que decir. O sea, si nosotros dos renunciamos, si lo vacan al presidente, nosotros dos renunciamos. Si nosotros dos renunciamos, se tienen que ir. Escojan, ¿quieren irse? No tenemos problema. Nos vamos todos. Nos vamos todos. El Ejecutivo y se va el Legislativo y hay elecciones generales. Exacto. Esa es la carta. De otro lado, Rosa María, más fuerte, que hay un importante sector en la opinión pública que no ve con desagrado el anticipo de elecciones y la convocatoria de elecciones generales. Así es. Porque, seamos sinceros, el papel que viene desempeñando el Parlamento en muchos casos constituye una amenaza al orden constitucional, como por ejemplo la vergonzosa actitud violatoria de preceptos constitucionales cometidos el día de ayer contra los magistrados del Tribunal Constitucional, de manera especial contra el magistrado Eloy Espinosa. Así es. No, lo acabamos de anunciar acá en el programa también. Esto pasa por lo bajo. La mayoría, lamentablemente, de nuestro país no entiende para qué sirve el Tribunal Constitucional, por qué es tan importante, pero de verdad que es un hecho muy grave. Lo que ha hecho ayer el Congreso es muy grave. Y es
es además un disparate jurídico. Si tú estás acusando a 4 jueces de ser prevaricadores, ¿no es cierto? Porque eso es en el fondo lo que están diciendo, aunque no lo están diciendo porque no los acusan de delito, bueno, tendrían que tener los 4 pues la misma sanción, no una sanción diferenciada, además así de diferenciada, uno inhabilitado por 10 años para función pública y los otros 2 suspendidos 30 días, ¿no? Y y a otro no le pasa nada. Exactamente. Es absurdo. Una resolución disparatada, ¿no es cierto?, que refleja además cómo actúan selectivamente con fines políticos, porque curiosamente el doctor Eloy Espinosa Saldaña es el ponente principal del Tribunal Constitucional en el expediente que está en giro en el tribunal sobre el habeas corpus que presentó Keiko Fujimori para intentar la libertad del dictador. Así es. Ahora, en el escenario en que PPK, porque este hombre es el hombre más lechero del mundo, no hay otra explicación, sobreviva a una vacancia, claro, sobrevive golpeado, pero podría salir fortalecido si es que sabe jugar bien. El problema es que político no es, o sea, por lo menos no sabe hacer política. ¿Qué tendría que hacer el presidente para que no lo vaquen? Bueno, para que no lo vaquen, tendría que concurrir la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, al Parlamento y hacer efectiva la presentación del planteamiento de la cuestión de confianza. Yo creo que de ese lado los parlamentarios van a meditar las consecuencias políticas que para ellos mismos ocasionaría la disolución del Congreso de manera constitucional si es que le niegan la extensión del voto de confianza al gabinete Arauz. Así es. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que más fácil es, Martín Vizcarra ha dicho que no viene al Perú, ¿no es cierto? Que no está en sus planes, que viene el 27, ¿no? O sea, que no tiene ningún apuro por venir por Navidad, que va a pasar Navidad en Canadá con su familia, ¿no? En Canadá el país, por si acaso. Ya, ahora que estamos hablando de prisiones preventivas. Y no tiene apuro por venir. Sería interesante, digo yo, que tanto Martín Vizcarra como Mercedes Arauz mandaran un breve mensaje por tweet, si quieren, diciendo: si el Congreso vaca al presidente, tiene mi renuncia. Con lo cual nos vamos a elecciones generales. Bueno, esa sería también otra salida. Esa es una balaza de plata. Así es. Eso sí es jugar a política, pero no saben, pues. Ahora, acá siempre le soplamos. Ese es el tema. Ahora, la explicación del presidente anoche es una explicación enrevesada, rápida, en fin, con papeles presentados al vuelo. Algunos se han publicado hoy día en La República. A mí me deja muchas preguntas, evidentemente, no sé si a ti también. Obviamente. Esa es una explicación que requiere una ampliación en detalle. Creo además que el presidente Kuczynski está obligado por las circunstancias a dar una amplia explicación. No es simplemente, no se trata de dar un mensaje y así se soluciona el problema. Hay dudas que tienen que ser aclaradas, hay evidencias que tienen que ser contrastadas también, y creo que el presidente debería conceder entrevistas a periodistas, una conferencia de prensa. Además, él ya ha adelantado que va a colaborar con las indagaciones que ha iniciado el Ministerio Público, y bueno, esperemos que cumpla con su palabra, ¿no? Ok, sí, efectivamente, porque hay muchas cosas que explicar. Por ejemplo, IDL Reporteros recuerda que ellos ya habían publicado un pago de Westfield Corporation a la cuenta del BCP en Lima a Pedro Pablo Kuczynski de diciembre del 2017, es decir, ya más de un año después de haber dejado el cargo de primer ministro. Pueden ser las utilidades que le reportaba su socio Sepúlveda de los éxitos obtenidos por la empresa que le pertenece, puede ser, pero tiene que haber una explicación, ¿no es cierto? Eso es lo que no sé. Sin ninguna duda. Así es. Las utilidades son legítimas, o sea, no son ilegítimas, pero en todo caso tiene que haber. Ahora, la mentira, ¿no es cierto? Es decir, el señor dijo: nunca he tenido relación alguna.
¿La mentira queda salvada, crees tú? ¿O no? Yo creo que no, es No. decir, precisamente por haber mentido, él se ha metido en este grave problema político. Su palabra ha quedado devaluada, indudablemente, pero no creo... ¿Es que en causa el caso de la suficiente mentira, para la vacancia? ¿Es motivo suficiente? No, No. no creo, porque de otro lado, lo que revela también este desorden es que el presidente puede ser un gran técnico, pero es poco prolijo en el manejo de sus finanzas y papeles. No, entiendo por una fuente que no puedo revelar interna, se han pasado todo el día buceando entre archivos para encontrar los papeles que han encontrado. Claro. Y que el problema en la demora para armar el discurso era que no encontraban los benditos papeles de la constitución de First Capital en Chile, que no encontraban el papel de su recibo de honorarios, que no encontraban los papeles benditos, pues son papeles de hace 10 años, y que efectivamente no es pues muy ordenadito. Entonces encontrar los papeles les ha demorado todo el día. Cosa que además revela también que Odebrecht es un testigo en todo esto, pero un testigo tramposo, porque esos papeles sí los tiene Odebrecht. Por supuesto que tiene los recibos de honorarios, por supuesto que tiene los contratos con Sepúlveda firmados por Sepúlveda. Sin embargo, esos no los adjunta a la señora Rosa María Bartra, y el gerente de Odebrecht sale al día siguiente del Perú. Claro, y la otra pregunta que tenemos que formularnos es, ¿tendrá Odebrecht constancia de pagos a otras personas Por relativas supuesto. a las campañas presidenciales y parlamentarias? Claro, ¿Por qué la señora Bartra no ha pedido información con la misma diligencia igualita la carta, a ¿no? Bartra, a su partido, a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Así es. ¿Por qué no le ha pedido una carta duplicada, ¿no? Igualita. No solamente, Sí, claro. exactamente, ojo, no solamente de los señores presidenciables o expresidentes, también de los congresistas, ¿ah? Porque hay una Sí, claro. sospecha larga de una lista de congresistas que han recibido dinero de Odebrecht para sus campañas. Y sería bueno Y que... además, Rosa María, esta es una pregunta que no ha formulado la Fiscalía ni a Odebrecht ni a Marcelo Barata. Señores, ¿ustedes también financiaban campañas parlamentarias? Entonces, si de lo que se trata es de la búsqueda de la verdad, esa es una interrogante aún pendiente, que Así no es. han formulado los fiscales, ¿no? Y de algún lado eso podría explicar la conducta de algunos. Así es. Eso también puede ser porque hay efectivamente es bueno que se sepa, no porque sea delito, creo yo, sino porque modifica la conducta de estas personas respecto a lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver si nos dan más información, pero la señora Bartra ha dicho que ya no van a recibir a PPK, o sea que como tienen tiempo libre, que haga cartitas igualitas para preguntar por todos los demás, igualitas. ¿No es cierto? Es muy rara esa carta y esa respuesta de Odebrecht incompleta, sin los contratos, es muy rara. O sea, da la impresión de que hay un acuerdo entre la señora Bartra y el señor gerente de Odebrecht para proporcionar información, no sabemos a cambio de qué, salvo que sea la derogatoria del decreto supremo 003. Y una forma de... Podría ser eso, ¿no? Claro, hay que recordar que Odebrecht es una institución delincuente, autodeclarada delincuente. Entonces estamos tratando con delincuentes, no estamos tratando con pastores, estamos tratando con gente que son habituales delincuentes, ¿no es cierto? Entonces... Sí, sin ninguna duda, ¿no? Con una práctica delincuencial probada, ¿no? Probada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que nos mandan no está escrito en piedra. Hay otros documentos que pudieron haber mandado y los omitieron. ¿Por qué los omitieron? Porque evidentemente no convenían al interés del fujimorismo. ¿Qué interés tiene el señor Mauricio Cruz en favorecer al fujimorismo?
probablemente la declaratoria de un decreto de urgencia que no le conviene para poder liquidar los activos de Odebrecht en el Perú. O sea que eso es algo que también la señora Rosa María Barta tiene que responder, y responderá en el momento oportuno, ¿no es cierto? Pero el problema es ese, yo lo que veo es que Odebrecht no puede decidir quién va a ser presidente en el Perú. O sea, una organización delictiva no va a decidir quién es el presidente del Perú. Es una cosa es una cosa de locos. Y otro aspecto también que no debemos de dejar de lado, Rosa María, es también el relacionado a otros testimonios que ha dado Odebrecht que están en trámite, como por ejemplo el financiamiento al señor Alan García. Ayer Gustavo Gorriti mencionó que habría un audio en donde Marcelo Odebrecht reconoce que financió la campaña de Alan García, pero cuando se le repregunta el cómo, él nuevamente reitera que los detalles los sabe Barata. Entonces, ese testimonio estaría refrendado con la existencia de un audio. Y eso tarde o temprano también va a llegar al país. Así es. Por eso es importante que Barata tenga las garantías suficientes desde el punto de vista legal para acogerse a la colaboración eficaz y pueda dar esas explicaciones que ya nos adelantó Marcelo Odebrecht, en el sentido que su empresa financió las campañas electorales de los partidos, de los candidatos presidenciales con mayores posibilidades. Acá lo curioso es que Odebrecht ha financiado las campañas hasta de los aliados electorales del APRA, y sería raro que en ninguna campaña presidencial, es decir, en la última ni en las anteriores, haya financiado al partido aprista, ¿no? Y de otro lado, si las declaraciones de Barata no concuerdan con lo señalado por Odebrecht, ellos entrarían en una contradicción que revelaría que uno de los dos ha mentido, ¿no? Así es. Bueno, hay mucho que mostrar todavía. Muchos me preguntan por qué en Florida el único que aparece como director y propietario de Westfield es PPK. ¿Cómo así su amigo? No es su amigo, es su empleado o su socio, si quieren. ¿Ya? Firmaba y hacía negocios por esa empresa. Bueno, anoche se mostró un contrato, pero el contrato dice PPK, no lleva mi firma. Estos contratos llevan la firma de Sepúlveda. Bueno, habrá que ver en qué calidad te estaba firmando, ¿no es cierto? Hay mucho por investigar. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo, y es bueno, Pedro Cateriano, por si acaso, para los oyentes, además de político, es profesor de Derecho Constitucional desde hace muchísimos años en la Universidad de Lima. Como yo, tiene una gran pasión por la Constitución y por el derecho constitucional, así que ayer nos pusimos a conversar sobre esta materia en la tarde y llegamos rápidamente a un acuerdo. Yo creo que él sabe más que yo. Entonces, donde dice elecciones, plural, sí, pues cabe esa interpretación. No, y además, Rosa María, está el precedente de la elección de Valentín Paniagua, ¿no? Claro, lo que sucede ahí es que los hechos no son exactos, porque acuérdate que Fujimori le dice al país que va a adelantar elecciones. Él las convoca, reconociendo que las suyas habían sido amañadas. No lo reconoce. El próximo año habrán elecciones y no participaré yo. Eso es lo que dice. Y luego huye. Pero además el Congreso no le aceptó la renuncia. Exacto, y lo vacó. Declaró la vacancia. Exactamente, lo vacó, no le acepta la renuncia, lo vaca y renuncian los dos vicepresidentes, pero el Congreso se autodisuelve. ¿Por qué? Porque todos sabían que provenían de una elección espuria. Entonces, en este caso, este Congreso, nos guste o no nos guste, no proviene de una elección espuria. Las elecciones parlamentarias fueron legítimas. Entonces, va a haber una discusión. Pero la Constitución solamente establece que completan el mandato o el primer vicepresidente o el segundo. Exactamente. El presidente del Congreso no puede completar el mandato. Eso está clarísimo. No, está clarísimo. Eso está clarísimo. Lo que no está clarísimo es si el Parlamento se queda o se va.
No, se tiene que ir porque el mandato presidencial con el mandato parlamentario coinciden de acuerdo a la Constitución, ¿no? Hay gente que me pregunta lo siguiente, que yo considero que es errado, pero en fin. Si PPK es vacado y supongamos que Vizcarra asume, como desean los fujimoristas, él no puede convocar elecciones adelantadas. No, ya no podría No convocar puede, pues, elecciones es lo que hay que adelantadas. explicarle a todos. No. Pero Vizcarra convoca elecciones adelantadas. No. En ese caso tendría que renunciar y asumiría Mete Arauz. Es decir, lo único que haríamos es postergar la agonía de esta crisis constitucional, ¿no? Así es. Sí. Muy bien. Creo que está claro el asunto. Nos vamos ahora a la pausa y regresamos con mucho más para discutir y reflexionar. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Habían dos preguntas que consultaba ahora con Rosa María Palacios, las voy a soltar al aire. ¿En qué casos el presidente del Congreso convoca solo a una elección presidencial, solo al presidente de la República? Nunca. No hay nunca. casos. Lo que pasa es que, fíjense, en la historia de la República Peruana, y tenemos una tradición constitucional, esto no ha sucedido. El caso, como les expliqué, de Fujimori es muy diferente porque el Congreso acepta que proviene de una elección espuria, la del 2000, manipulada completamente, y se autodisuelve. El mismo Congreso decide recortar su mandato, ellos mismos. Porque primero, o sea, Fujimori convoca elecciones, dice, el próximo año habrá elecciones generales. Pocos días después se fuga el país, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no le aceptan esa convocatoria, las convoca Paniagua a las elecciones, las organiza y las convoca Paniagua, pero el Congreso no le acepta la renuncia a Fujimori y lo vaca. Y le piden a los dos vicepresidentes que renuncien, y renuncia Márquez y renuncia Tudela, renuncian los dos. ¿Ok? Y el Congreso dice, recortamos nuestro mandato porque provenimos de la misma elección. Una elección amañada, espuria, con problemas de fraude. ¿Ok? Este no es el contexto, porque este Congreso, le podemos decirlo, no me gusta, pero fraude no ha habido. Entonces, la Constitución no dice elecciones generales, dice elecciones punto. Ese es el problema. Pero Caterina me dice, no hay caso en la historia del Perú donde el periodo parlamentario no coincida con el periodo presidencial. O sea, si tienes un presidente nuevo, tienes que tener un Congreso nuevo. Las dos cosas tienen que coincidir. Lo único que hay es, en el caso peruano, que se complete el mandato por los vicepresidentes, que son los únicos que completan el mandato. El presidente del Congreso no puede completar el mandato, tiene que convocar elecciones. Según Pedro Cateriano, generales. Así es. Entonces, si vacan a PPK, que puede ser una posibilidad, si renuncian los vicepresidentes, entonces el presidente del Congreso, que asume la presidencia de la República, tiene que convocar de inmediato, dice la Constitución, a elecciones generales, lo que incluye a los parlamentarios. Con lo cual, va el Parlamento. Entonces, ellos mismos se están poniendo la soga al cuello. Entonces, hoy día en la mañana espero que alguien les cuente la historia completa a todos los afanosos con la vacancia, porque tendrán que decir, entonces tengo que volver a postular. Sí, papito, tienes que volver a postular. Ese es el problema. A ver si te eligen en abril. Estamos con un parlamentario. A ver qué Así opina. es. Johnny Lescano está con nosotros. Buenos días. Bueno, empecemos por las consecuencias y después vamos al origen, pero si el presidente de la República fuera vacado y los dos vicepresidentes renuncian, señor Galarreta o quien escoja el Parlamento, en su defecto, será presidente de la República y tendrá que convocar elecciones generales, con lo cual ustedes se están suicidando. Tienen que irse Bueno, todos. pero eso es, Rosa María, ese es el procedimiento que establece la ley. ¿Usted está de acuerdo? Que tenga que ocurrir, bueno, hay que someterse a las reglas constitucionales y legales, ¿no? ¿Usted sí cree que no se tiene que convocar elecciones solo para el presidente? Sino para los parlamentarios. Conforme pasó en tiempo de Fujimori. De Fujimori, en el caso del presidente Paniagua que convocó, ¿no? Muy bien. Entonces, esa sería la lectura. ¿Ustedes están a favor de la vacancia? Otros estamos a favor de que ante las dudas que hay, Rosa María, una explicación bastante inconsistente el día de ayer, Ajá.
y ya ha anunciado que se van a presentar mociones de vacancia, bueno, que se discuta la vacancia. Que se discuta. Se discuta y se invite al presidente, conforme al artículo 89 del Así reglamento, establece, porque tiene derecho a una hora, defensa, 60 a minutos. defensa además. No, y dice Entonces, 60 minutos. Claro, 60 minutos, y yo creo que después, conforme a esa explicación, se toma la decisión. Mire, yo he escuchado ayer al presidente. Me quedan, como usted, 100 preguntas, ¿no? Yo soy periodista, soy muy preguntona, tengo muchas cosas que preguntar. Pero ya a estas alturas no me parece que sea motivo suficiente para vacar a alguien. Le digo, porque hay dos cosas claritas para vacar a un presidente. Un motivo, por incapacidad moral, ¿no? Un motivo y 87 votos. Parece que hay los 87 votos, necesitas un motivo. El motivo es el que lo veo endeble. Y si el motivo no es lo suficientemente sólido, les van a decir golpistas de todas maneras, congresistas. Tarde o temprano el pueblo les va a pasar la factura. Porque lo que el presidente les está diciendo a ustedes es, yo no renuncio. Con sus votos ustedes me sacan y ustedes son los golpistas. Usarán el remedio que quieran de la Constitución, pero aquí no hay motivo. Están vacando con sus votos sin motivo. El problema es, Rosa María, un punto que tendría que aplicarse para esto de la vacancia, es la incapacidad moral. Primero porque creo que el presidente mintió al país. Dijo que no tenía ninguna relación y comenzaron a sacar un montón de documentos que establecían esta relación, ¿no? Bueno, ¿No te parece que ahí podría haber un motivo suficiente para esos efectos? Pero, ¿no? Discúlpeme, Alejandro Toledo le mintió al país durante su mandato más o menos 35 veces. Dijo que la hija no era su hija y sí era su hija, ¿no? Para empezar, y puedo seguir contando más anécdotas. Finalmente la reconoció. Exactamente. Sí. Alan García le mintió al país 25 veces, desde la pena de muerte para violadores, y podría seguir contando. Y luego vino Humala, que le mintió al país 25 veces, con Gabá de todas maneras. Y seguimos contando. O sea, si un político mienta, es casi connatural al político. El asunto de Rosa María, que al lado de la mentira está la situación de que tú mismo lo has analizado en uno de tus comentarios, que es la situación del delito que se ha cometido con una empresa. Esa es otra cosa. Era de su propiedad y a pesar de eso estaba contratada. La acusación es cohecho o colusión probable. Bueno, entonces va a acompañar con eso en una coyuntura. Pero vamos por partes. Pero usted sabe que él no puede ser investigado. Ya, está bien, pero por eso hay el proceso de vacancia. Por eso. Él no puede ser investigado durante su mandato. Ahora, ustedes tendrían que estar segurísimos de que hay un cohecho. Para eso hay que decirle que vaya, se defiende y que nos entregue. Ya sé, pero como usted comprenderá, un proceso de 60 minutos no es un proceso judicial. Y es bien difícil que ustedes puedan llegar a una verdad siquiera procesal. Claro, pero... Entonces, en 60 minutos el señor tiene que decidir, ustedes tienen que decidir si hay sospecha de cohecho o no. Ya, bien bravo, ¿eh? No me gustaría estar en sus zapatos. Claro, Rosa María, como el proceso de vacancia es un proceso político fundamentalmente. Por eso, pues, el motivo no importa. No es muy riguroso, pero sí, digamos, si las cosas están claras de que esta empresa tuvo relaciones con Odebrecht siendo ministro de Estado. Mire, hay cosas bien raras. Clara la situación, ¿Por qué Odebrecht no le da a la señora Bartra los mismos documentos que ha exhibido anoche el señor Kuczynski, si Odebrecht los tiene? Le da la información dosificada, porque el interés de Odebrecht, recuerde que son una banda de delincuentes, colaboradores, pero delincuentes, el interés de Odebrecht es que deroguen el decreto supremo 003, que el presidente lo ha derogado. Entonces, como no se lo han derogado, está colaborando con el fujimorismo para traerse abajo al presidente. Ese es un análisis político. Y además, la señora Rosa María Bartra no le ha pedido una carta duplicada sobre Keiko Fujimori, sobre congresistas que han recibido, congresistas parlamentarios, dinero de Odebrecht para sus campañas, que son varios. Que son varios. Usted y yo sabemos. Que se ponían el overall de Odebrecht también. Así es. Entonces, no han pedido esa listita, tampoco. No han pedido tampoco nada sobre Keiko Fujimori. Hay que pedirlo. Exactamente. Hay que exigir que se pida. Claro, pero no se ha pedido. Se pide solo sobre el presidente para vacar al presidente. Yo creo que hay una intención de hacer daño, obviamente. Entonces usted no se chupa el dedo, pues usted tiene como 15 años en este negocio. Claro, pero está bien. Y les van a vacar al presidente para que ustedes vayan a una elección general donde Barnechea va a ser el candidato. No sé si Barnechea, porque yo creo que ya la Acción Popular ya no está muy... Todos por ahí, ¿no? Bueno, el problema de Barnechea es que también asesoró a Odebrecht, pero por lo menos es público, ¿no? Entonces, sí, también, lo siento. Lamento tener que informarle,
Pero, claro, pues porque acá, digamos, una empresa que ha operado 40 años en el Perú tiene que tener problemas en todas partes, y los tiene. Entonces, ahí es, si se van a prestar al juego que bueno, quiere hay que jugar el analizarlo Fluminense, bien, Rosa claro. María, para eso está el proceso de vacancia, ¿no? La determinación es que no nos vamos a negar a un proceso donde se tiene que aclarar. Se tiene ciertas que cosas, votar. ¿no es Ahora, cierto? quiero preguntar lo siguiente. De acuerdo al reglamento del Congreso, la moción se presenta hoy, por ejemplo, y se tiene que votar entre el entre el tercer y décimo día. Salvo que 4/5 partes del Congreso, es Que decir, son más de 4 votos, ¿no? 104 Sí. congresistas, decidan eliminar todos los Así es, plazos. no, me parece que eso sería una arbitrariedad. Ya. Eso sí me parecería una En actitud contra. golpista. Golpista, No, muy no, bien. eso Entonces, no me parece. no se van a eliminar los plazos. No, yo van creo a, que no. Van a votarlo entre el tercer y el décimo día. Sí, y invitarlo al presidente. No, están obligados. El reglamento dice, están obligados a invitar al presidente 60 minutos con la presencia de su Así abogado. es. Ahora, el presidente va y obviamente ustedes ya tienen una decisión tomada, ¿no? Esa es una tontería. Pero yo creo que hay que Pero- analizar los documentos que el presidente lleve no, ese día, no. Ustedes ya tienen una decisión tomada. Porque ha dicho que se El- lleve y el los presidente, documentos, y el etcétera, presidente, ¿no es cierto? Es, si se defiende bien ante el pueblo peruano, una Bueno, persona pues, pero- que podría culminar su mandato y ustedes son unos golpistas. No, pero nosotros no podemos ¿Cómo se van a- tampoco podemos cerrar los ojos Muy bien, ¿y cómo ni se- los oídos, Rosa María. Si trae una explicación convincente, pues ahí no vamos a decir, no, como dijimos que sí, ahora sí, de todas maneras, no, pues. Ah, Uno entonces tiene ya que estamos analizar. estamos dudando. No, Ha cambiado el estamos tono. dudando, no. Ha cambiado el Sino tono. Depende de los documentos que vaya, pues. Pero hasta estos momentos, conforme a esta situación, hay por lo menos la convicción que hay irregularidades y hay dudas. incapacidad moral. Pero hay dudas Oiga, de pero los señor, documentos. yo entonces, tengo no. dudas de los 130 congresistas. Bueno. Ya, pero no se me ocurre andarlos vacando. Dudas, pero no tengo certezas. Y yo no puedo vacar Pero sin para certeza. eso está pues la defensa y el proceso No, de no, vacancia. tiene que haber una Sí, certeza. claro que certeza, pero Ahora, Rosa María, parece ser- pero el proceso de vacancia es para eso, pues para aclarar las cosas, para analizar, para indagar y tomar una determinación. No, pero- Porque ¿para qué haces un proceso de vacancia? Precisamente para eso. No sé. Por eso hay defensa también, pues. No, obviamente. ¿no? Hay defensa para capaz escúcheme, te demuestra lo ayer contrario. le pusieron un plazo. Ayer le dijeron, si no renuncia. Ah, no, pues hoy, nosotros no hemos dicho eso. Oiga, renuncio Sí, y hoy si día no lo le cortamos la vacamos cabeza. mañana. No, pues eso Pero no. lo han dicho, ¿ah? Ah, bueno, Sus que lo colegas, digan, pues sus nosotros. colegas. No, pues eso es el fujimorismo, que nosotros nada tenemos que ver con el fujimorismo. ¿no? A veces parece Porque- que sea. No. Porque nosotros- Pitocho en la Comisión bueno, Lavallatos- él responde por él sus es un- actos. Ah, qué bueno. Él tendrá que responder por sus actos. Conmigo, tú sabes, la conducta conmigo ha sido siempre hostil con el fujimorismo, razón es. por la cual que le hemos desarticulado la Comisión de Ética porque no sirve estaban para nada, abusando. no sirve Ya. para nada, Pero no sirve por lo para nada. menos Está muy lo bien. hemos puesto ahí en su sitio porque no pueden abusar de su mayoría, ¿no? Muy bien. Vamos a una... Qué bruta es la gente. Me dice, las utilidades se pagan en marzo. Porque hay un tema de utilidades. Las utilidades se pagan cuando le da la gana al accionista. En marzo se le paga a los trabajadores, señor Claro. Julio Guillermo. Usted no es accionista, usted es trabajador. Nos vamos a la pausa y volvemos. Confianza, porque ya viene la misa del Señor de la Justicia, que es muchísimo más importante que nosotros. Muy bien. Lo que ha planteado Pedro Caterina es lo siguiente: dado que Mercedes Arauz estaba al lado del presidente ayer, es su primera ministra, y su gabinete, no todo, pero buena parte de él estaba en la foto, pueden ir hoy día y decir, planteamos una cuestión de confianza, porque la podemos plantear sobre cualquier tema, y planteamos la confianza sobre el tema de la vacancia del presidente de la República. Si ustedes quieren vacarlo, primero nos tienen que sacar a nosotros. ¿Qué opina de eso? No, yo creo que son dos cosas absolutamente distintas. ¿Ah? No, pero que te la dice que sí es vacancia posible. es un asunto absolutamente diferente, no es ninguna No, política. yo lo sé. Políticas de Estado, dicen, ¿no es cierto? No, En cuestión la de Constitución confianza, dice ¿no? cualquier asunto de interés público. Pues sí, pues. Ah, Pero yo creo que estamos tiene fregados, su... ¿ah? Dice, acá sí. tengo la Constitución, siempre hay que tener la mano en Sí, estos días. sí, te he visto Sí, que tienes no, tu sí, constitución. mi Pero reglamento yo creo del que son Congreso. dos procedimientos distintos. Ay, sí, ¿ah? por favor, algún congresista amable que Porque me está escuchando. yo en el fondo, ¿me puede, oye, congresista, Rosa ¿me María, puede mandar
un ejemplar nuevo del Claro, reglamento sí, del Congreso, claro, del reglamento. del reglamento. Ah, ya, Porque lo yo han tengo modificado tantas y uno veces. nuevo de la Constitución, porque se me lo veo que ya lo has- deshace, se me lo deshace. has- Es que le doy de lo alma. has deshojado ya. Ya, le doy de alma. Pero de verdad, o sea, el tema acá es que una cuestión de confianza puede ser interesante, ¿ah? Sí, pero Puede yo no ser sé si puede interesante. mezclarse con una vacancia que tiene un procedimiento específico. Claro, pero dice cualquier asunto de interés público. Claro, pero ahí sería una especie de chantaje, ¿no? Oye, Bueno, Pedrito, ¿y ustedes qué cosa sí, no, están no, haciendo? No, Y yo te chantajeo, tú me chantajeas. No, sino decir, la vacancia se produce obviamente, por... juego político válido. Yo Una creo estrategia que política válida. No sé si, pero bueno, podría ser, Claro. pero yo creo que sería una estrategia un poco de chantajear al Congreso y decir, oiga, si vacan a le cerramos a ustedes, algo así, ¿no? Entonces lo Mira, sacan el al presidente presidente, no dice y lo motivo, llevan al ¿ah? Congreso y el país se queda sin presidente y sin Congreso, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros, 133, puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Cualquiera. No dice qué. Una cuestión de confianza. De cualquier tema. No limita a nada. No le limita a proyecto de ley, ni a política pública, nada. Dice una cuestión de confianza. Si la confianza le es retirada, o si es censurado, o si renuncia, o si es removido el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Eso ya lo sabíamos. Entonces lo tenemos claro. Va el Consejo de Ministros. ¡Pum! Hoy. Confianza. Hoy, y plantea una cuestión de confianza, y hay que votarla, y se llama la cuestión de confianza, es ustedes no vacan al presidente de la República. Ya bueno, pero ahí se produciría un caso tan especial, porque si lo vacan, se deniega la cuestión de confianza y se queda el país sin presidente y sin Congreso. Por supuesto. Pero eso sería inaudito, ¿no? No, Imagínate. pero se puede Aquí, hacer. sí, ¿no? Todo. Pero eso yo creo que sí, ¿eh? Sí, oye, qué No bárbaro, sé, los pero- los fujitrolls están pero activísimos. Me sacan las agendas de Nadine. Ya, patitas, perdieron, su tía se va a la cana. Ya, cálmense. Dicen, ¿no? No, Hay o un sea, rumor. ¿cuál tía? La tía que hay un rumor, Ya, hay un rumor no, fortazo. ¿eh? Pero miren, eso también se tiene que decir a los fiscales, los jueces, que no paren en los procesos de investigación, no paren el dictado de resoluciones, Sí, porque no van a parar. ahora están pretendiendo pescar a río revuelto. Así Y es. no se puede Ahora, acá, permitir tampoco ahora, eso, porque mire, unos por corruptos eran y otros se pero apoderen. mire, congresista lejano, acá me recuerdan algo. A Jaime Saavedra les explicó todo, no había cometido ningún delito, no había cometido ninguna falta, era un excelente ministro de Educación y se lo voló el Congreso sin misericordia, les interesó un pepino su explicación de unas computadoras de las cuales nadie habla ya. Hoy ahora trabaja para el Banco Mundial, está encantado, pero ustedes no les interesan las explicaciones de la gente, no les interesa. En el asunto de Acción Popular tú sabes que no nos mezclamos con el abuso del fujimorismo y el APRA, tú sabes. Sí, pero Que a Saavedra lo votaron. Bueno, pero ahí están pues las votaciones y todo lo demás. Pero este es asunto bien delicado. No, que hay yo que lo estudiarlo sé, bien, pero no ¿no? puedes Nosotros volarte. siempre lo hemos hecho pero, así, ¿no? pero, congresista, ¿no se puede uno volar al presidente de la República? Yo creo que la falta de respeto a la El institución problema ha sido presidencial. que él ha estado Sí, por supuesto. cavando ahora su comento- propia puta madre. tumba, pues. No, Diciendo ha ayudado, una cosa, ha ayudado retrasa- bastante. Ha ayudado No muchísimo. ha ayudado él solito. ¿Cómo no vamos a pedir por lo menos que se debata Obviamente. Y una al- moción que Y al jefe que de comunicación de ellos están Palacio presentando? hay que colgarlo No, sí. de la torre de la catedral. No Más es- que a sus asesores, Qué barbaridad. Rosa María, Uno a de sus algo, asesores legales, a sus asesores políticos. Voy a decir una cosa horrible, pero ustedes saben que a los hermanos Gutiérrez los colgaron de la torre de la catedral, ¿eh? O sea, tengan cuidado. En el siglo XIX, o sea, que aquí ya se ha hecho en el Perú, que es que no puede ser tan burro, por Dios. Ya, yo entiendo que se hayan pasado todo el día buceando entre cajas, encontrando, porque me han dicho que hace una buceada para encontrar los papeles estos. Porque, digamos, yo soy guardosa, ¿no? Tengo mis cositas guardadas, pero 10 años de papeles, justo estaba buscando, ahí revisando cajas de 20 años de papeles. Pero es ellos difícil, tienen pues, pues. sus empresas y tendrán todo pues No, sí. archivadito, No, pero estos son contratos en el almacenado. Perú. Por eso. Claro, pues. pero hay que buscar Pero- todo, pues. Pero entonces, ¿qué Yo le pido- hablamos? Pues es una empresa desordenada, desorganizada, por Él Dios es, santo. pero él es desprolijo en sus temas en sus temas personales, ¿ah? sí, Ese es clarísimo, muy muy desprolijo. Entonces ya, encontrarse todo un día lo encontraron. Pero no va a Que renunciar. entreguen eso, lo analizamos y obviamente decide el Congreso. Ya sé, Para pero, eso está la pero defensa, fíjese cómo la institución de la presidencia de la República no vale nada hoy en día. Tenemos a Humala preso sin acusación fiscal. Ha sido presidente. Tenemos al señor Kuczynski a punto de ser vacado también pero ellos han colaborado en gran medida. Yo ¿no? lo sé, pero... Dinero, las agendas, recibir Claro, dinero por lo que aquí, usted por quiera, allá, pero la es institución terrible. presidencial no vale nada. Ellos mismos han Salvo Alan García. deslegitimado. Salvo Alan García.
No me, Todos los señores han no, deslegitimado. no me toquen a Alan García. Ha dado cátedra en la comisión de Abayato. No le han ha sido hecho nada, estupendo. no les Perdón, han el señor preguntado Vitocho no se absolutamente presentó. nada. El señor Sí. Víctor Andrés García Belaúnde, su representante de Acción Popular, no se presentó. A nosotros Se fue de no nos viaje. dijeron nada. Que el señor Yo tenía Vitocho. como 25 preguntitas bien Pero bonitas. me hubieras enviado. Es que usted no sabe, no sabe el Yo no soy departamento. miembro de la comisión Mire, Lavallato, con ahí yo le estaba mando otro la foto, no parlamentario. sabe el departamento que tiene Madrid. ¿De dónde pecata mía? Sí, O sea, totalmente de acuerdo. Eso ¿de lo hemos dicho. dónde? Rosa María, Es bien cuando hemos fácil. discutido, ¿te acuerdas de la megacomisión? Claro. Y ahí le dijimos, a ver, señores del ¿De- APRA, de a sus dónde? parlamentarios le dijimos, a ver, señores del APRA, expliquen de dónde salió. todo, El en la casa de San departamento de Antonio, París, en la casa de San ¿de dónde Antonio. salen, los carros tal que no sé a quién le vendió, de quién lo compró, gente que creo que estaba acusada por narcotráfico y todo lo demás. ¿Tú crees que ¿De han dó- respondido? No han respondido Nada. nada. ¿De Pero ahí dónde está pecata mi participación en el debate del Yo lo pleno. sé, en pero la megacomisión. lamentablemente la señora Rosa Bartra parecía doña Florinda atendiendo al profesor Girafales. Pase usted una tacita de café y Mulder decía, no lo interrumpan, ¿ah? No lo interrumpan, que está explicando. Bueno, Hablaba, tú sabes que hablaba, con la señora hablaba. Rosa Bartra yo la acusé a la Comisión de Ética por Por esto eso. de ir al allanamiento. Claro, de manera ape- que nosotros estamos ahí trabajando Además, para evitar los abusos, además ese pero hecho, algunos no ayudan mucho. yo lo sé, no los van a sancionar en la Comisión de Ética, estoy segura. No, ya me han rechazado el pedido, Yo lo me han sé, rechazado y yo por lo eso sé. yo renuncié y todas las fuerzas políticas que También. por lo menos se También. salieron también. Pero lo que sí le digo es que esa conducta de los 10 congresistas que entraron a evitar un allanamiento legítimo, legal, esa conducta va a ser valorada por el fiscal para Hay establecer... una cita que la han hecho constar. Exactamente, Y donde para- la señora Salgado le decía, oiga, usted no sabe ¿Sabe con quién se está. mete? Ahí está, pues. Por eso. Ahí está bien en la... Pero eso va a ser valorado para la prisión preventiva de Keiko Fujimori. Claro, porque obstrucción de la justicia Pero además las pruebas que estarán sacando, No, estarán aparte. sacando las pruebas de doble contabilidad. y Eso todo lo aparte, demás. pero aparte es obstrucción. Ahí sí hay obstrucción de la justicia. Claro que sí. Probada. Y con parlamentarios Y con- que debían estar en el pleno y no estuvieron y se fueron a Exactamente. cometer un abuso. Dice, Entonces, en nuestra casa, ahí tienen pues sus Ahí tienen representantes, su otros que secretario han general, su cavado su presidente propia partido. tumba. Ahí solitos se ¿Pero la tú han crees que cavado. le van a querer hacer algo en el Congreso? No les hacen nada. En el Tendrán que Congreso hacerla no, en la pero el Poder Fiscalía. Judicial sí. Así A es. eso lo quiero ver. Por eso los jueces y los fiscales que no O sea, tengan digamos, miedo si juez- y no se tomen las preocupe. decisiones que el tienen juez que tomar. Carbancho es canero, o sea que garantía. Bueno. Es canero. No vamos. No Sin vamos. miedo. Sí, no, ¿qué miedo va a tener ese hombre? Es canero, le encanta meter todo. Yo creo que ilegalmente, pero bueno, es Pero canero. algo es algo, algo. Canelo Yo es. creo que la gente está viendo que los pesos gordos están comenzando a entrar a la cara. Pero no importa, está mal, pero no importa. Pero ya, No canero es. Bueno, en algunos casos, digamos, Mire, el único, frente a las Por evidencias lo que menos hay. es consecuente, ¿no? el único pez gordo que debe entrar a la cárcel no está no ni está. cerca. Sí, pues. Ni cerca de Canadá. Pero yo confío que sí, en algún momento. No, llegará. sí, él va a caer. confío. Yo creo que Yo Alan confío, García va a porque ser no puede ser detenido, en este pero no país va a ser detenido. nosotros, ¿no? Escúcheme, no va a ser detenido en el Perú ni va a ser juzgado en el Perú. Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso creo- que yo sí. lamentablemente A los fiscales creo que han que no. comenzado a hacer un trabajo interesante de los jueces, yo creo que pueden hacer ese trabajo si se. Yo le lo recomendaría que no tome tanto avión. Nos vamos, nos tenemos que Muy despedir bien. porque es la misa del Señor de Ok. la Justicia, que es muy importante. Y nosotros nos vemos el lunes. Entremos todos, por favor, a un periodo de reflexión. Nos vemos. Hasta el Bueno, lunes. gracias al Hasta congresista luego, Johnny no, Lejano. gracias. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. De vista legal para acogerse a la colaboración eficaz y pueda dar esas explicaciones que ya nos adelantó Marcelo Odebrecht en el sentido que su empresa financió las campañas electorales de los partidos, de los candidatos presidenciales con mayores posibilidades. Acá lo curioso es que Odebrecht ha financiado las campañas hasta de los aliados electorales del APRA, y sería raro que en ninguna campaña presidencial, es decir, en la última ni en las anteriores, haya financiado al partido aprista, ¿no? Y de otro lado, si las declaraciones de Barata no concuerdan con lo señalado por Odebrecht,
ellos entrarían en una contradicción que revelaría que uno de los dos ha mentido, ¿no? Así es. Bueno, hay mucho que mostrar todavía. Muchos me preguntan por qué en Florida el único que aparece como director y propietario de Westfield es PPK. ¿Cómo así su amigo? No es su amigo, es su empleado o su socio, si quieren. ¿Ya? Firmaba y hacía negocios por esa empresa. Bueno, anoche se mostró un contrato, pero el contrato dice PPK, no lleva mi firma. Estos contratos llevan la firma de Sepúlveda. Bueno, habrá que ver en qué calidad estaba firmando, ¿no es cierto? Hay mucho por investigar. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias, no te quitamos más tiempo y es bueno, Pedro Cateriano, por si acaso, para los oyentes, además de político, es profesor de Derecho Constitucional desde hace muchísimos años en la Universidad de Lima, como yo, tiene una gran pasión por la Constitución y por el Derecho Constitucional, así que ayer nos pusimos a conversar sobre esta materia en la tarde y llegamos rápidamente a un acuerdo. Yo creo que él sabe más que yo, entonces donde dice elecciones, plural, sí, pues cabe esa interpretación. No, y además, Rosa María, está el precedente de la elección de Valentín Paniagua, ¿no? Claro, lo que sucede ahí es que los hechos no son exactos, porque acuérdate que Fujimori le dice al país que va a adelantar elecciones. Él las convoca, reconociendo que las suyas habían sido amañadas. No lo reconoce, el próximo año habrán elecciones y no participaré yo. Eso es lo que dice. Y luego huye. Pero además el Congreso no le aceptó la renuncia. Exacto, y lo vacó. Declaró la vacancia. Exactamente, lo vacó, no le acepta la renuncia, lo vaca y renuncian los dos vicepresidentes, pero el Congreso se autodisuelve. ¿Por qué? Porque todos sabían que provenían de una elección espuria. Entonces, en este caso, este Congreso, nos guste o no nos guste, no proviene de una elección espuria. Las elecciones parlamentarias fueron legítimas. Entonces, va a haber una discusión. Pero la Constitución solamente establece que completan el mandato o el primer vicepresidente o el segundo. Exactamente. El presidente del Congreso no puede completar el mandato. Eso está clarísimo. No, está clarísimo. Eso está clarísimo. Lo que no está clarísimo es si el Parlamento se queda o se va. No, se tiene que ir porque el mandato presidencial con el mandato parlamentario coinciden de acuerdo a la Constitución, ¿no? Hay gente que me pregunta lo siguiente, que yo considero que es errado, pero en fin. Si PPK es vacado y supongamos que Vizcarra asume, como desean los fujimoristas, él no puede convocar elecciones adelantadas. No, ya no podría convocar. No puede, pues, es lo que hay que explicarle a todos. No. Pero Vizcarra convoca elecciones adelantadas. No. En ese caso tendría que renunciar y asumiría Mete Arauz. Es decir, lo único que haríamos es postergar la agonía de esta crisis constitucional, ¿no? Así es. Sí. Muy bien, creo que está claro el asunto. Nos vamos ahora a la pausa y regresamos con mucho más para discutir y reflexionar. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Habían dos preguntas que consultaba ahora con Rosa María Palacios, las voy a soltar al aire. ¿En qué casos el presidente del Congreso convoca solo a una elección presidencial, solo al presidente de la República? Nunca. Lo que pasa es que, fíjense, en la historia de la República Peruana, y tenemos una tradición constitucional, esto no ha sucedido. El caso, como les expliqué, de Fujimori es muy diferente porque el Congreso acepta que proviene de una elección espuria, la del 2000, manipulada completamente, y se autodisuelve. El mismo Congreso decide recortar su mandato, ellos mismos. Porque primero, Fujimori convoca elecciones, dice, el próximo año habrá elecciones generales. Pocos días después se fuga el país, ¿no es cierto? Claro. Entonces, no le aceptan esa convocatoria, las convoca Paniagua a las elecciones, las organiza y las convoca Paniagua, pero el Congreso no le acepta la renuncia a Fujimori y lo vaca. Y le piden a los dos vicepresidentes que renuncien, y renuncia Márquez y renuncia Tudela, renuncian los dos.
¿Ok? Y el Congreso dice, recortamos nuestro mandato porque provenimos de la misma elección. Una elección amañada, espuria, con problemas de fraude. ¿Ok? Este no es el contexto, porque este Congreso, le podemos decirlo, no me gusta, pero fraude no ha habido. Entonces, la Constitución no dice elecciones generales, dice elecciones punto. Ese es el problema. Pero Caterina me dice, no hay caso en la historia del Perú donde el periodo parlamentario no coincida con el periodo presidencial. O sea, si tienes un presidente nuevo, tienes que tener un Congreso nuevo. Las dos cosas tienen que coincidir. Lo único que hay es, en el caso peruano, que se complete el mandato por los vicepresidentes, que son los únicos que completan el mandato. El presidente del Congreso no puede completar el mandato, tiene que convocar elecciones. Según Pedro Cateriano, generales. Así es. Entonces, si vacan a PPK, que puede ser una posibilidad, si renuncian los vicepresidentes, entonces el presidente del Congreso, que asume la presidencia de la República, tiene que convocar de inmediato, dice la Constitución, a elecciones generales, lo que incluye a los parlamentarios. Con lo cual, va el Parlamento. Entonces, ellos mismos se están poniendo la soga al cuello. Entonces, hoy día en la mañana espero que alguien les cuente la historia completa a todos los afanosos con la vacancia, porque tendrán que decir, entonces tengo que volver a postular. Sí, papito, tienes que volver a postular. Ese es el problema. A ver si te eligen en abril. Estamos con un parlamentario. A ver qué Así opina. es. Johnny Lescano está con nosotros. Buenos días. Bueno, empecemos por las consecuencias y después vamos al origen, pero si el presidente de la República fuera vacado y los dos vicepresidentes renuncian, señor Galarreta o quien escoja el Parlamento, en su defecto, será presidente de la República y tendrá que convocar elecciones generales, con lo cual ustedes se están suicidando. Tienen que irse todos. Bueno, pero eso es, Rosa María, ese es el procedimiento que establece la ley. ¿Usted está de Tiene que acuerdo? ocurrir. Que tenga que ocurrir, bueno, hay que someterse a las reglas constitucionales y legales, ¿no? La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Amigos, buenos días. Esto es A Pensar Más. Hoy es viernes 15 de diciembre del año 2017. Bienvenida, Rosa María Palacios. ¿Cómo estás? Voy a cantar, no renunciaré. No, la verdad, no tenemos la canción, ¿no? Pero Sí, es por que ahí esa fue la canción de anoche, la portada de la República hoy día, no renunciaré. Bueno, como ustedes saben ya a estas alturas, ayer el Perú estaba removido con las noticias vinculadas con serísimas acusaciones al presidente de la República. Se le imputaba haber recibido pagos de la empresa Odebrecht mientras era funcionario público, lo cual configuraba, ¿no es cierto?, un presunto cohecho, coima o colusión. Los dos son delitos, por cierto, muy graves. Ayer, todo el día, personas como yo y como muchos otros periodistas, gente de buena voluntad, le pedían al presidente que explique, mientras que en el Congreso, hay que decirlo, ya no le pedían explicaciones, le daban plazo. Si usted no renuncia hoy, lo vacamos mañana. Lo cual ya comenzó a convertirse en una bola de nieve porque se fueron sumando todos, ¿no es cierto?, a excepción del partido de gobierno, al final de la noche, hasta Alianza para el Progreso, aliado de facto del gobierno, también había sacado un comunicado diciendo lo mismo. Esto es una demostración de dos cosas. Primero, de lo fácil que es, incendiar la pradera sin escuchar. Fíjense, hasta el más vil de los delincuentes, hasta el más cruel y villano de los hombres y mujeres, tiene derecho a que se le escuche, o sea, a que se le diga, bueno, ¿qué pasó? Mínimo, ¿no? Claro. Bueno, ese derecho ayer fue negado por el Congreso al presidente de la República, una y otra vez. Tan es así que el presidente comete la torpeza de decir, voy el 22, que también es ridículo, pues la próxima semana, 8 días, y le dicen, no nos interesa que venga el 22. Chao, ya fuiste. Con lo cual ya no tiene que ir a la Comisión Lavallato, porque le han devuelto su escrito diciendo que ya no va. Entonces ahora las explicaciones son con el país, lo cual me parece muy bien. Ahora, ayer se han demorado la vida en sacar discúlpame, yo y Ismael Soto nos escribíamos por WhatsApp muy tarde anoche, y como dijo uno de los tuiteros, al jefe de comunicaciones que lo cuelguen en el Cerro San Cristóbal, la verdad. Por favor. Ya estaban saliendo en vivo a las 10:30, me parece, y de repente pararon la transmisión y nadie sabía qué pasaba, no la van a grabar. Y claro, si uno se da cuenta, sí están grabando
claramente porque hay tomas de... Tú ves que hay acercamientos. Claro, hay planos editados. Exactamente, Sí, sí. hay planos perfectamente editados, cualquiera lo sabe. Entonces se han demorado en editar, ha salido 11:30 de la noche. En este país, miren, yo he tenido un programa de 11 a 12 de la noche muchos años de mi vida y la gente se va a dormir. El principal problema es que la gente trabaja, la gente que es la mayoría de los peruanos somos trabajadores y a las 11 de la noche estamos durmiendo. Entonces, el presidente que ha podido dar este mensaje a las 8 de la noche, a las 6 de la tarde, se ha pasado toda la noche teniendo pues en ascuas a todo el mundo, lo cual es lo primero que dice es un pésimo manejo de comunicación. Lo segundo es que al decir no voy a renunciar, le está diciendo al Congreso, váquenme. O sea, si ustedes quieren, váquenme. No hay otra forma de salir de él. Eso es lo que le está diciendo el Congreso. Entonces, si ustedes me van a vacar, necesitan un motivo y los 87 votos. Vamos por el motivo. El motivo era sólido, ¿no es cierto? El señor A nos mintió, B dijo que, B más grave, tiene una presunta coima. Sobre lo segundo, sobre el que nos mintió, eso no hay duda. Recién rectificó el sábado. Pero sobre lo de la coima, ya ahí sí, anoche ha dado una explicación. Yo no me quedo satisfecha con esa explicación, yo quiero más, pero yo soy periodista, pues yo quiero hacer 25 preguntas más. Y creo que no están contestadas todas las preguntas, porque evidentemente en una presentación de este tipo no hay forma de contestarlas todas. Pero hay mucho por contestar. Y yo creo que si con un presidente menos apurado y nervioso, se le pueden hacer más preguntas y él contestarlas y terminar con este capítulo, ¿no es cierto? Y dejarlo así, a satisfacción de los que quieran estar satisfechos con la explicación. Pero necesita más respuestas, evidentemente que necesita muchas más respuestas. Ahora, creo que por fin el presidente decidió pelear, lo cual es una buena noticia. Porque la vocación de alfombra que tiene el presidente Kuczynski creo que no la ha tenido ningún presidente nunca. No lo han chancado y lo han pisoteado como les ha dado la gana. Entonces, por fin decidió pelear. Lo acompañan su viceministra, perdón, su vicepresidenta al lado. Y acá viene una cosa que tengo que explicar, porque ayer, conversando con Pedro Cateriano, me hizo notar un detalle en la Constitución que yo no había notado, y puede ser, más que puede ser, yo creo que él tiene razón y que la equivocada soy yo. La Constitución está en la mesa en estos momentos. La Constitución siempre está en mi cartera en estos días. Hay épocas en que uno camina con el Código Penal, otras que camina con la Constitución. La Constitución dice lo siguiente, el artículo 115. Por impedimento temporal o permanente, el presidente de la República asume sus funciones el primer vicepresidente, es decir, el señor Martín Vizcarra. En defecto de este, el segundo vicepresidente, es decir, la señora Mercedes Arauz. Por impedimento de ambos, el presidente del Congreso, es decir, el señor Luis Galarreta. Si el impedimento es permanente, el presidente del Congreso convoca de inmediato a elecciones, punto. No dice elecciones generales, dice elecciones. Entonces yo ayer te decía, lo que yo entiendo es que son las elecciones en plural de el presidente y los dos vicepresidentes. Así es. De ahí el plural. Pero me dice Pedro Cateriano que revisando las actas de la Constituyente en 1993, el precedente de Fujimori, que es un presidente complejo porque no es exactamente igual a estas circunstancias, él sostiene que estas elecciones están en plural porque sí se refiere a una elección general. Sí, presidente y congresistas. Exactamente. Ya. Es decir, que si el presidente de la República es vacado y los dos vicepresidentes renuncian, nos vamos a elecciones generales. Con lo cual el Parlamento actual se disuelve. O sea, no se disuelve, permanece hasta que entra uno nuevo. ¿Cómo les quedó el cachete, señores congresistas? No creo que se atrevan. O sea, ellos para poder mandarse a vacar a PPK tienen que estar completamente seguros de que Vizcarra va a aceptar ser presidente del Perú. Si Vizcarra dice no, y Vizcarra no va a regresar, como se especulaba ayer, hasta el 27 de diciembre. No está en el Perú y no, aparentemente no quiere explicar más. En RPP, el más, digamos, como podríamos decir, conspicuo miembro de la mototaxi, ¿no? Y el tono ha cambiado.
Es decir, yo esperé escuchar, vamos a vacarlo hoy mismo, superando todos los plazos, y no. Obviamente no la beligerancia, es un mentiroso, sigue mintiendo, ¿no? Eso sí estaba igual. Pero no decía que lo iban a vacar hoy. Hablaba de consensos con otras bancadas. Me pareció rarísimo que los fujimoristas hablaran de consensos con otras bancadas. Entonces... Lo que pasa, Rosa María, y tú lo has hecho notar en varias oportunidades, el Congreso ya disparó una bala de plata y como mecanismo de defensa, el presidente de la República todavía tiene la posibilidad de mandar a la señora Arauz para plantear una cuestión de confianza avalando políticamente al presidente. Y de hecho, en la práctica, la presencia el día de ayer de la presidenta del Consejo de Ministros y sus ministros al lado del presidente de la República constituye un aval político al mensaje que le ha dado a la nación. Ahora, por lo tanto, Pedro, eso es algo... Ahora, no pueden ser procesos, digamos, simultáneos. Sí, le damos la confianza a la señora Arauz y a su gabinete, pero igual vacamos al presidente. No, porque en la cuestión de confianza se tendría que plantear la permanencia en el cargo, la garantía de una investigación para que el presidente pueda expresar sus puntos de vista, es decir, ejercer el derecho de defensa. Ahora, yo creo, Rosa María, de otro lado, que esta situación que ha creado el Parlamento el día de ayer, de una tensión máxima, de una precipitación, prueba una vez más el peligro que constituye para el país tener un Parlamento unicameral que en ciertas ocasiones, guiado por la vehemencia política, la pasión, complica la estabilidad institucional del país con medidas poco reflexivas que no se darían o que no ocurrirían eventualmente con la existencia de otra Cámara como es el Senado de la República, ¿no? Claro, pero, digamos, volviendo al tema de la cuestión de la confianza, si lo que quieren poner en jaque es al Congreso, más rápido es decirle al Congreso, Mercedes Arauz, decirle, miren, si ustedes vacan al presidente, yo y Martín Vizcarra vamos a renunciar, con lo cual ustedes van a tener que irse igual. Exacto. Eso es lo único que hay que decir. O sea, si nosotros dos renunciamos, si lo vacan al presidente, nosotros dos renunciamos. Si nosotros dos renunciamos, se tienen que ir. Escojan, ¿quieren irse? No tenemos problema. Nos vamos todos. Nos vamos todos. El Ejecutivo y se va el Legislativo y hay elecciones generales. Exacto. Esa es la carta. De otro lado, Rosa María, más fuerte, que hay un importante sector en la opinión pública que no ve con desagrado el anticipo de elecciones y la convocatoria de elecciones generales. Así es. Porque, seamos sinceros, el papel que viene desempeñando el Parlamento en muchos casos constituye una amenaza al orden constitucional, como por ejemplo la vergonzosa actitud violatoria de preceptos constitucionales cometidos el día de ayer contra los magistrados del Tribunal Constitucional, de manera especial contra el magistrado Eloy Espinosa. Así es. No, lo acabamos de anunciar acá en el programa también. Esto pasa por lo bajo. La mayoría, lamentablemente, de nuestro país no entiende para qué sirve el Tribunal Constitucional, por qué es tan importante, pero de verdad que es un hecho muy grave. Lo que ha hecho ayer el Congreso es muy grave y es además un disparate jurídico. Si tú estás acusando a 4 jueces de ser prevaricadores, ¿no es cierto? Porque eso es en el fondo lo que están diciendo, aunque no lo están diciendo porque no los acusan de delito, bueno, tendrían que tener los 4 pues la misma sanción, no una sanción diferenciada, además así de diferenciada, uno inhabilitado por 10 años para función pública y los otros 2 suspendidos 30 días, ¿no? Y y a otro no le pasa nada. Exactamente. Es absurdo. Una resolución disparatada, ¿no es cierto?, que refleja además cómo actúan selectivamente con fines políticos, porque curiosamente el doctor Eloy Espinosa Saldaña es el ponente principal del Tribunal Constitucional en el expediente que está en giro en el tribunal sobre el habeas corpus que presentó Keiko Fujimori
para intentar la libertad del dictador. Así es. Ahora, en el escenario en que PPK, porque este hombre es el hombre más lechero del mundo, no hay otra explicación, sobreviva a una vacancia, claro, sobrevive golpeado, pero podría salir fortalecido si es que sabe jugar bien. El problema es que político no es, o sea, por lo menos no sabe hacer política. ¿Qué tendría que hacer el presidente para que no lo vaquen? Bueno, para que no lo vaquen, tendría que concurrir la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Arauz, al Parlamento y hacer efectiva la presentación del planteamiento de la cuestión de confianza. Yo creo que de ese lado los parlamentarios van a meditar las consecuencias políticas que para ellos mismos ocasionaría la disolución del Congreso de manera constitucional si es que le niegan la extensión del voto de confianza al gabinete Arauz. Así es. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que más fácil es, Martín Vizcarra ha dicho que no viene al Perú, ¿no es cierto? Que no está en sus planes, que viene el 27, ¿no? O sea, que no tiene ningún apuro por venir por Navidad, que va a pasar Navidad en Canadá con su familia, ¿no? En Canadá el país, por si acaso. Ya, ahora que estamos hablando de prisiones preventivas. Y no tiene apuro por venir. Sería interesante, digo yo, que tanto Martín Vizcarra como Mercedes Arauz mandaran un breve mensaje por tweet, si quieren, diciendo: si el Congreso vaca al presidente, tiene mi renuncia. Con lo cual nos vamos a elecciones generales. Bueno, esa sería también otra salida. Esa es una balaza de plata. Así es. Eso sí es jugar a política, pero no saben, pues. Ahora, acá siempre le soplamos. Ese es el tema. Ahora, la explicación del presidente anoche es una explicación enrevesada, rápida, en fin, con papeles presentados al vuelo. Algunos se han publicado hoy día en La República. A mí me deja muchas preguntas, evidentemente, no sé si a ti también. Obviamente. Esa es una explicación que requiere una ampliación en detalle. Creo además que el presidente Kuczynski está obligado por las circunstancias a dar una amplia explicación. No es simplemente, no se trata de dar un mensaje y así se soluciona el problema. Hay dudas que tienen que ser aclaradas, hay evidencias que tienen que ser contrastadas también, y creo que el presidente debería conceder entrevistas a periodistas, una conferencia de prensa. Además, él ya ha adelantado que va a colaborar con las indagaciones que ha iniciado el Ministerio Público, y bueno, esperemos que cumpla con su palabra, ¿no? Ok, sí, efectivamente, porque hay muchas cosas que explicar. Por ejemplo, IDL Reporteros recuerda que ellos ya habían publicado un pago de Westfield Corporation a la cuenta del BCP en Lima a Pedro Pablo Kuczynski de diciembre del 2017, es decir, ya más de un año después de haber dejado el cargo de primer ministro. Pueden ser las utilidades que le reportaba su socio Sepúlveda de los éxitos obtenidos por la empresa que le pertenece, puede ser, pero tiene que haber una explicación, ¿no es cierto? Eso es lo que no sé. Sin ninguna duda. Así es. Las utilidades son legítimas, o sea, no son ilegítimas, pero en todo caso tiene que haber. Ahora, la mentira, ¿no es cierto? Es decir, el señor dijo: nunca he tenido relación alguna. ¿La mentira queda salvada, crees tú? ¿O no? Yo creo que no, es decir, precisamente por haber mentido, él se ha metido en este grave problema político. Su palabra ha quedado devaluada, indudablemente, pero no creo... ¿Es causa suficiente para la vacancia? ¿Es motivo suficiente? No creo, porque de otro lado, lo que revela también este desorden es que el presidente puede ser un gran técnico, pero es poco prolijo en el manejo de sus finanzas y papeles. No, entiendo por una fuente que no puedo revelar interna, que se han pasado todo el día
buceando entre archivos para encontrar los papeles que han encontrado. Claro. Y que el problema en la demora para armar el discurso era que no encontraban los benditos papeles de la constitución de First Capital en Chile, que no encontraban el papel de su recibo de honorarios, que no encontraban los papeles benditos, pues son papeles de hace 10 años, y que efectivamente no es pues muy ordenadito. Entonces encontrar los papeles les ha demorado todo el día. Cosa que además revela también que Odebrecht es un testigo en todo esto, pero un testigo tramposo, porque esos papeles sí los tiene Odebrecht. Por supuesto que tiene los recibos de honorarios, por supuesto que tiene los contratos con Sepúlveda firmados por Sepúlveda. Sin embargo, esos no los adjunta a la señora Rosa María Bartra, y el gerente de Odebrecht sale al día siguiente del Perú. Claro, la otra pregunta que tenemos que formularnos es, ¿tendrá Odebrecht constancia de pagos a otras personas Por relativas supuesto. a las campañas presidenciales y parlamentarias? ¿Por qué la señora Bartra no ha pedido información con la misma diligencia igualita la carta, a ¿no? Bartra, a su partido, a la señora Keiko Fujimori, ¿no? Así es. ¿Por qué no le ha pedido una carta duplicada, ¿no? Igualita. No solamente, Sí, claro. exactamente, ojo, no solamente de los señores presidenciables o expresidentes, también de los congresistas, ¿ah? Porque hay una sospecha larga de una lista de congresistas que han recibido dinero de Odebrecht para sus campañas. Y sería bueno y además, Rosa María, esta es una pregunta que no ha formulado la Fiscalía ni a Odebrecht ni a Marcelo Barata. Señores, ¿ustedes también financiaban campañas parlamentarias? Entonces, si de lo que se trata es de la búsqueda de la verdad, esa es una interrogante aún pendiente, que no han formulado los fiscales, ¿no? Y de algún lado eso podría explicar la conducta de algunos. Así es. Eso también puede ser porque hay efectivamente es bueno que se sepa, no porque sea delito, creo yo, sino porque modifica la conducta de estas personas respecto a lo que estamos viendo. Entonces vamos a ver si nos dan más información, pero la señora Bartra ha dicho que ya no van a recibir a PPK, o sea que como tienen tiempo libre, que hagan cartitas igualitas para preguntar por todos los demás, igualitas, ¿no es cierto? Es muy rara esa carta y esa respuesta de Odebrecht incompleta, sin los contratos, es muy rara. O sea, da la impresión de que hay un acuerdo entre la señora Bartra y el señor gerente de Odebrecht para proporcionar información, no sabemos a cambio de qué, salvo que sea la derogatoria del decreto supremo 003. Y una forma de... Podría ser eso, ¿no? Claro, hay que recordar que Odebrecht es una institución delincuente, autodeclarada delincuente. Entonces estamos tratando con delincuentes, no estamos tratando con pastores, estamos tratando con gente que son habituales delincuentes, ¿no es cierto? Entonces... Sí, sin ninguna duda, ¿no? Con una práctica delincuencial probada, ¿no? Probada. Entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que nos mandan no está escrito en piedra. Hay otros documentos que pudieron haber mandado y los omitieron. ¿Por qué los omitieron? Porque evidentemente no convenían al interés del fujimorismo. ¿Qué interés tiene el señor Mauricio Cruz en favorecer al fujimorismo? Probablemente la declaratoria de un decreto de urgencia que no le conviene para poder liquidar los activos de Odebrecht en el Perú. O sea que eso es algo que también la señora Rosa María Bartra tiene que responder. Y responderá en el momento oportuno, ¿no es cierto? Pero el problema es ese. Yo lo que veo es que Odebrecht no puede decidir quién va a ser presidente en el Perú. O sea, una organización delictiva no va a decidir quién es el presidente del Perú. Es una cosa de locos. Y otro aspecto también que no debemos de dejar de lado, Rosa María, es también el relacionado a otros testimonios que ha dado Odebrecht que están en trámite, como por ejemplo el financiamiento al señor Alan García. Ayer Gustavo Gorriti mencionó que habría un audio en donde Marcelo Odebrecht
reconoce que financió la campaña de Alan García, pero cuando se le repregunta el cómo, él nuevamente reitera que los detalles los sabe Barata. Entonces, ese testimonio estaría refrendado con la existencia de un audio. Y eso tarde o temprano también va a llegar al país. Así es. Por eso es importante que Barata tenga las garantías suficientes desde el punto... ¿Ok? Entonces, mientras eso suceda, ¿no es cierto?, no están seguros de que Vizcarra va a aceptar. Va a caer el presidente. Y en el acto, la señora Mercedes Arauz renuncia y renuncia a Vizcarra. Okay. Ahí, el señor Galarreta, o quien elige el Congreso, ustedes pueden elegir a otra persona, como en el caso de Paniagua, pasa a presidir el Perú por 7 meses, 6 meses, hasta que haya elecciones en abril, y se convoca finalmente, se proclama el presidente y juramenta el 28 de julio. Uh-huh. Porque la Constitución manda que juramente el 28 de junio del año en el que fue elegido. Okay. ¿Ah? ¿Cómo haríamos? Interesante, por eso hay cosas que cuadran, ¿no? Por eso Fuerza Popular en todo momento decía renuncia, Claro. renuncia, ¿no? Decía, vamos a vacar al presidente, No. como sí lo ha hecho la izquierda y lo ha sostenido incluso hasta ayer, Ahora, después de la comenzar. izquierda quiere otra cosa. Ajá. La izquierda sí quiere elecciones generales y asamblea constituyente. Sí. Todo, o sea, que se vayan todos, todititos, o sea, ellos todos, que es una posición muy distinta a la de las demás bancadas, incluida la del fujimorismo. Un poco más desprendida, digamos, ¿no? Claro, es decir, no, se va el presidente nada más, no se van los vicepresidentes, no se va nadie más, ¿no? Y él no va a renunciar, ha dado una explicación, insuficiente sí, suficiente para quedarse por ahora sí, y les explico por qué. Porque la moción para vacar al presidente de la República, si se presenta hoy, se tiene que votar entre el 3º y 10º día de presentada. O sea, no podría votarse hasta la próxima semana. Uh-huh. El presidente tiene derecho a estar presente con su abogado durante 60 minutos y ser escuchado por el Congreso y por todo el país. Eso es lo que dice el reglamento del Congreso. Ahora, ¿se pueden obviar esos plazos? Sí, se pueden obviar esos plazos, de entre el 3er y 10º día. Pero para obviar esos plazos necesitas 4/5 partes del Congreso, es decir, 104 congresistas que digan, no vamos a respetar los plazos, lo vacamos hoy. ¿Ya? Yo no creo que tengan 104 congresistas para vacarlo hoy. Y sería una grave irresponsabilidad hacerlo. Y es más, el público percibiría este apuro en realidad como una maniobra golpista. ¿Por qué? Porque hay que entender algo. Odebrecht manda estos documentos, muy bien, los pone a disposición de la señora Bartra, son 3 hojitas, uh-huh, pero no presenta los contratos que el presidente exhibió ayer, contratos que sí tiene Odebrecht con el señor Sepúlveda. Es decir, ¿por qué el señor Mauricio Cruz, gerente de Odebrecht, que no está en el Perú en este momento, se ha ido? Entrega este documento a Rosa María Bartra el 12 y el día siguiente se va el 13. El 14 ya no está en el Perú. ¿Por qué? Porque lo que quieren es vacar al presidente de la República. O sea, hay evidentemente el deseo de la empresa Odebrecht de que PPK no sea presidente. Y necesitan que les deroguen el decreto supremo 003, que pasará pronto a la orden del día. Además, lo van a tener que derogar de todas maneras porque hay un problema ahí con la cadena de pagos y con proveedores peruanos que están sufriendo injustamente. Va a seguir hablando el presidente, tiene que hacerlo. El 21 está citado a la fiscalía. ¿Tiene alguna relación, como dicen los fujimoristas, la fiscalía con PPK? Ninguna. Si lo han citado a declarar, no pueden ser más burros. Ahora, ayer la especulación y la razón por la cual toda la bancada fujimorista se reunió en el Paseo Colón no era para escuchar el mensaje de PPK. La especulación fuerte ayer es que se viene la prisión preventiva para Keiko Fujimori. Uh-huh. Y no solo para Keiko Fujimori, sino para algunas personas que han sido altas autoridades en su partido. ¿Ha cobrado peso ese rumor? El rumor ayer era fuertísimo. Fuertísimo. Tanto así que el propio Salaverry trató de desmentirlo o poner un parche, si se quiere, al asunto, pero ¿no? Si tú escuchas las declaraciones de los fujimoristas ayer, no hablaban de otra cosa que no fuera de la fiscalía. Sí, pues. Una y otra vez. O sea, los traicionaba el inconsciente, porque una y otra vez hablaban de la fiscalía y hablaban de la fiscalía y hablaban de la fiscalía. Cuando tú decías, oye, un momentito. Ahora, mientras todo esto sucedía, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales comenzó
a montar, ¿no es cierto?, todo este ataque al Tribunal Constitucional para tener un Tribunal Constitucional capturado por el fujimorismo, de tal manera que se tramiten los documentos que ellos quieren que se tramiten. Por ejemplo, un habeas corpus a Alberto Fujimori para sacarlo del Perú. Probablemente. Y eso ha sido ayer. Es un disparate de resolución. O sea, tienes 4 magistrados que según estos señores han prevaricado, porque los 4 han hecho exactamente lo mismo. Al vocal ponente lo inhabilitas por 10 años. Y ese vocal ponente, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, es justamente el que es vocal ponente del habeas corpus de Alberto Fujimori. Queda raro, ¿no? ¿Ya? Y luego tenemos al señor Miranda, que no le hacen nada. Y al doctor Ramos y a la doctora Marilena Ledesma, suspendidos solo 30 días. ¿No? Está en el teléfono Pedro Cateriano, justamente para hablar de nuestra interpretación auténtica. Muy buenos días, Pedro, muy buenos días acá. Buenos días, Rosa María, ¿qué tal? Bueno, estaba explicándole al público esta interpretación del artículo 115, que es muy relevante en este momento, porque el fujimorismo y las demás bancadas tienen que tomar una decisión tomando en consideración si es que finalmente se convoca a toda una elección nueva, con lo cual ellos tendrían que salir del poder también, o si tienen la seguridad en una negociación que Vizcarra se va a quedar en el poder en caso de vacancia. Tú interpretas claramente y explícanos por qué el artículo 115 como si los 3, es decir, el presidente y los vicepresidentes tienen impedimento, se convocan elecciones generales. Explícanos por qué. Exacto. Si el presidente de la República es vacado y los 2 vicepresidentes renuncian o son vacados, en ese caso la Constitución establece la convocatoria a elecciones y deben ser elecciones generales. ¿Por qué razón? Porque en nuestro esquema las elecciones no son separadas, es decir, se realizan en simultáneo tanto las presidenciales como las generales. A diferencia de lo que es el cambio cuando el presidente es vacado y asume un vicepresidente, el vicepresidente completa el mandato, ¿no? Lógico. Si el presidente es vacado y asume el primer vicepresidente, en ese caso el primer vicepresidente completa. Si no asume el primer vicepresidente y accede la segunda vicepresidenta, completa. Pero cuando el presidente es vacado y los otros 2 vicepresidentes vacados o renuncian, en ese caso tenemos que ir a elecciones generales. Porque en nuestro esquema constitucional el mandato del presidente coincide con el mandato parlamentario. En este caso estaríamos en un escenario de elecciones generales anticipadas, por cuanto asumiría el presidente del Congreso la presidencia de la República con el objetivo central de organizar las elecciones generales. Ahora, hay algunas preguntas políticas también. Yo he escuchado esta mañana viniendo para acá a Héctor Becerril